Shalom, mi nombre es Talia, bienvenidos a un video más de la serie Temas Juveniles, esta vez titulado Aprovecha la instrucción como guía para no errar. Y en él estaré haciendo una breve reflexión del capítulo 17 del libro de Lucas, pues ahí el Mesías toca varios aspectos que me parecen que son muy importantes para que nosotros no erremos en nuestra vida como creyentes, para que pese a que vengan los tropiezos podamos estar firmes y no caer, para que podamos saber cómo actuar en medio de cada situación y seguir dando esos frutos dignos de una vida renovada. Y bueno, para comenzar, en el capítulo 17 el Mesías habla sobre este aspecto de los tropiezos. Dice, es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que se le sea colgada en el cuello una piedra de molino y sea lanzada al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y de aquí podemos tomar dos aspectos. Primeramente, la importancia de no ser piedra de tropiezo, de ser personas que se comporten como hijos del Eterno, que sean luz en medio de este mundo, que no hagan tropezar ni desviar a otros. ¿Y cómo logramos ser este tipo de personas? Bueno, a través de la instrucción, a través del estudio de la palabra, ya sea por medio de la lectura y de las reflexiones o de estudios que escuchamos también, donde se abarca esta temática de la instrucción que nos refuerzan nuestra emuná. Todas estas cosas contribuyen a que nuestra mente siga renovándose y a que nuestras acciones en consecuencias sean diferentes, a que podamos ser luz y sal en este mundo, a que podamos alertar a otros, ya sea con nuestras palabras o con nuestro testimonio, de que la corriente del mundo va a pasar y de que todo lo que este mundo ofrece guía al hombre a perderse, a alejarse cada vez más de su creador y a seguir en muerte espiritual, que a la vez va a traer una muerte eterna el día del juicio. Entonces nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad de tratar de ser ese buen impacto en la vida de otras personas, de los que nos rodean, de que ellos vean algo diferente en nosotros, para que anhelen salir del engaño de las tinieblas y volverse al poderoso vivo. Y como mencionaba, para que nosotros podamos ser esas piedras vivas, necesitamos la instrucción. Como dice en 1 Timoteo 6:13, te ordeno delante de Elohim, quien da vida a todas las cosas, y del Mesías Yeshua, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de nuestro Adón Yeshua. Y vemos esta exhortación que Shaul le hace a Timoteo de guardar el mandamiento sin mancha de forma irreprensible, es decir, de tratar de hacerlo lo mejor posible, de esforzarse de tal manera que todo lo que hiciera fuera de olor grato delante del Creador. Esta es la mejor manera de que nosotros seamos esas piedras vivas, esa luz en medio de este mundo. Y por otro lado, lo tomamos desde el punto de vista de que debemos estar preparados, porque sabemos que hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros en este mundo que nos pueden hacer tropezar. Y para esto también es necesaria la instrucción, esa guía para no errar. A través de ese estudio, de esa constancia en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, como Shaul le dice a Timoteo, realmente no vamos a ser movidos por cualquier tipo de doctrina. Y aquí recordaba a esos discípulos de Berea que una vez que el mensaje llegó a ellos no lo tomaron a la primera y dijeron, bueno, sí, creemos porque ustedes lo dicen y ya, sino que día y noche se dedicaron a escudriñar las escrituras para ver si lo que le habían dicho era realmente así. Y esto es un aspecto sumamente importante que nosotros los creyentes tomamos como referencia para que no seamos guiados por cualquier tipo de enseñanza, sino que podamos tener la capacidad de discernir qué es lo que viene del Eterno, qué es lo que está realmente
reafirmando las verdades que están en la escritura y qué enseñanza realmente es una desviación, es una mentira, es un engaño, aunque tenga ciertas verdades. Y bueno, vemos que ya sea para no ser tropiezo o para que no sean tropiezo para nosotros, necesitamos esa instrucción que es una guía para nuestro peregrinar y por supuesto las palabras de Yeshua, quien nos da esa correcta interpretación de la Torá. Estos son los dos pilares que deben estar en nuestra vida para que nosotros podamos mantenernos firmes y para que podamos ser esos buenos siervos que contribuyen a la labor de su Señor y que cuando Él regrese serán tenidos por dignos de heredar esa promesa de vida eterna. Y bueno, esto es un aspecto importante que vemos aquí en este capítulo 17. Por otro lado, habla de la actitud que debemos tener hacia los hermanos, sobre principalmente el perdón. Esto es un aspecto también importante de nuestra vida de fe y que el Mesías recalcó mucho, que así como nosotros fuimos perdonados por el Padre Eterno, algo que no merecíamos, que fue de forma gratuita y que Él nos dio esa cobertura y esa nueva vida en Yeshua, nosotros tenemos que tener esta misma actitud como hijos de Él, de perdonar. Aquí habla en específico de los hermanos, de tener esa bondad y ese amor entre nosotros mismos, de restaurar aquel que ha cometido un fallo, pues no sea que nosotros también podamos caer en lo mismo. Y esto también Shaul lo menciona en la carta a los Corintios, específicamente hablando de aquel hombre que había caído en esta inmoralidad con la mujer de su padre, donde él los reprendió y mandó a que lo expulsaran de la congregación debido a que es un pecado bien grave. Y al parecer el hombre no era consciente de que lo que estaba haciendo era totalmente erróneo, ya sea porque venían de un contexto súper pagano y entonces todas estas cosas ellos la veían como normal. Pero vemos que una vez que este hombre fue reprendido, que fue exhortado, realmente rectificó, cambió su forma de vivir, se apartó de ese pecado. Y vemos que en la segunda carta a los Corintios, Shaul exhorta a los hermanos a restaurarle, a permitirle nuevamente integrarse al cuerpo del Mesías para que el maligno no lo tentara, para que el maligno no lo hiciera caer en una condición peor. Y vemos esa importancia de que cuando nos equivocamos o alguien cercano a nosotros o un hermano en la fe también se equivoca, si tiene esta actitud de teshuvá, de querer rectificar y de cambiar su vida, pues restaurarle, otorgarle esa bondad y ayudarle a permanecer firme en el camino de la emuná. Como también dice en la carta de Jacob, que aquel que haga restaurar o que haga volver a el que peca del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y vemos que esa misma actitud que estaba en el Mesías de aceptar a aquellos que hacían teshuvá debe estar en nosotros, y eso forma parte también de nuestra identidad como personas que somos luz y sal en medio de este mundo. También los emisarios le pidieron al Mesías que les aumentara su emuná. Ellos sabían que por delante les venía una tarea sumamente importante de compartir la buena nueva y desde ese momento ya estaban bien sumergidos en todo esto, compartiendo, yendo de un lugar a otro, incluso echaban fuera espíritus malignos, obraban sanidades porque el Mesías les dio autoridad para ello, pero les piden que les aumente su emuná. Sabemos que la emuná es la certeza, seguridad, confianza y fidelidad al Creador. Ellos necesitaban esa seguridad y esa fortaleza en su vida para poder permanecer firmes y no dejarse amedrentar ante todas las cosas que más adelante vendrían. Y bueno, el Mesías les pone el ejemplo
de que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al sicomodoro: sé desarraigado y sé plantado en el mar, y él les obedecería. Los emisarios necesitaban creer plenamente en el Mesías y creerle a sus palabras. Sabemos que son estas dos cosas: sí creer, pero no solo creer y quedarnos en ese estado, sino creerle a Él, que es someternos a su autoridad, saber que todas sus palabras son ciertas y obedecerle. Y si ellos permanecían así, podrían tener esta oportunidad de llevar esa buena nueva que hace esta alusión al grano de mostaza, y la podrían llevar al mar, que fue a las naciones. Esa emuná, ese árbol que estaba plantado ya en ellos lo trasladarían a los gentiles, y sabemos que así fue, que lo que recibieron lo dieron, y que la buena nueva fue esparcida en multitud de naciones, y que muchas personas que no eran nativos de Israel, que eran gentiles, pudieron tener acceso al mensaje de la verdad y transformaron sus vidas creyendo en el Mesías y fueron ungidos por el Ruach HaKodesh. Hace referencia en esta parábola a eso que sucedería y que sabemos que ocurrió, de que la fe fue trasladada al mundo, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Y hasta hoy vemos ese resultado de la emuná que tuvieron los emisarios, de que no se rindieron, de que dieron incluso hasta su vida sin temor por causa del mensaje de la buena nueva. Y es una actitud muy importante, muy relevante, que estaba en las vidas de ellos y que también debe estar en las vidas de nosotros. Tener ese esfuerzo, esa dedicación, esa disposición a servir a nuestro Creador, pese a que las cosas no salgan a nuestra manera o a que no todo salga bien de acuerdo a nuestros estándares, sabiendo que sus planes y sus propósitos siempre son mejores, y que todo lo que obra en nuestra vida, si realmente le obedecemos, va a obrar para bien. Y bueno, vemos estos aspectos muy importantes que deben estar en nuestra vida como esos creyentes genuinos. Más adelante habla sobre esto de los siervos inútiles. Lo habla antes, pero bueno, es en el mismo capítulo, hablando sobre esa importancia de que en nosotros como siervos del Eterno esté la humildad. Es un rasgo sumamente necesario, que seamos como niños, que no nos creamos nada, porque realmente todo se lo debemos al Eterno. Y si tenemos la emuná el día de hoy, es porque el Padre lo ha permitido, porque a Él lo ha placido, porque nos ha dado ese regalo, pero no es para que nos creamos más que otros, o para que seamos altivos, o para que creamos que si le servimos es algo de gran reconocimiento o de gran estima. Al contrario, debemos tener presente que somos como esos siervos inútiles, porque no hacemos más de lo que se nos manda. Y si lo que se nos manda, con apenas, a veces con mucho esfuerzo, lo hacemos bien, realmente no merecemos nada, no merecemos ningún tipo de exaltación, sino que es el Eterno quien debe valorar nuestras acciones, y en nosotros debe estar esa humildad y ese reconocimiento a Él, que si no fuera por su obra y por todo lo que hace, realmente estaríamos perdidos, muertos en delitos y pecados y sin esperanza en este mundo. Y bueno, es una enseñanza que tiene este capítulo, que es importante para que no erremos en nuestro peregrinar, para que no venga esa altivez y esa jactancia a nuestras vidas. También habla sobre esto que ocurrió con los 10 leprosos, que tiene de cierto modo que ver con lo que estaba comentando anteriormente, de este agradecimiento y esta humildad que debe haber en nosotros,
pues estos 10 leprosos se acercaron a Yeshua pidiéndoles sanidad, y vemos que así ocurrió con ellos. Dice así en el versículo 11: aconteció que caminando hacia Jerusalén pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando los vio les dijo: id, mostraos a los ministros. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó dando exaltación a Elohim a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies dándole gracias, y era samaritano. Respondió entonces Yeshua, dijo: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No se halló que regresaran para dar honra al Todopoderoso, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y bueno, vemos aquí esa actitud agradecida de este leproso, que no era israelita en el sentido judío como los demás, sino que era samaritano, los cuales, aunque eran descendientes de Israel, se consideraban extranjeros. Y vemos que fue el único que tuvo esta actitud humilde de acercarse y darle la honra al Todopoderoso. Y vemos que Yeshua reconoce su buena actitud y le dice que su fe le ha salvado. Y de aquí podemos aprender algo importante para no errar en nuestro peregrinar, y es el que seamos agradecidos, porque nosotros somos como esos leprosos. En cierto modo, pues estábamos en una condición de impureza delante del Creador, alejados de Él, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida que ofrece el Eterno, llenos de toda contaminación, desde un modo o de otro, pues no todos tenemos el mismo pasado. Hay algunos que venimos de sistemas religiosos, de cristianismo, pero también desobedeciendo a la Torá, comiendo alimentos que no debíamos comer, no guardamos el Shabbat, no guardábamos las citas santas del Todopoderoso, ignorábamos muchos aspectos de nuestra vida que deben estar presentes, como esas leyes de pureza, esas instrucciones de cuidado, tanto de nuestro rúa como de nuestro cuerpo físico, etc. Entonces, de igual modo, estábamos ajenos a la vida que ofrece el Todopoderoso, como esos 10 leprosos. Pero una vez recibido ese favor inmerecido por medio de Yeshua, recibimos esa oportunidad de vivir de forma nueva, de tener esa muerte al pecado y esa vida a la justicia, de ser limpiados y lavados por medio de esa sangre del Mesías. Y ahora debemos actuar como ese samaritano, como ese extranjero que volvió para darle honra al Todopoderoso, que una vez limpiado no se olvidó, no se jactó y se alejó creyendo que se lo merecía o que lo obtuvo todo por su propia cuenta, sino que le da honra al Creador como ese samaritano lo hizo. Debemos actuar así, y una de las mejores formas que nosotros tenemos para darle esa honra a nuestro Padre Celestial es a través de la obediencia, porque como dice en Primera de Juan, en eso consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Igual el Mesías lo dice, que los hijos del Eterno, aquellos a los que Él reconoce, son aquellos que hacen su voluntad. Esa es la mejor muestra de agradecimiento, de gratitud y exaltación que nosotros le podemos dar a nuestro Padre Eterno, y es a través de una vida diferente, a través de una vida en su voluntad, afirmada en sus caminos, a través de que nos esforcemos, porque como mencionaba en un principio,
tropiezos siempre van a venir y ocasiones de caer, pero debe estar en nosotros ese deseo de seguir adelante, de que aunque en algún momento erremos, volvamos a la instrucción, de que sigamos limpiando nuestras vestiduras, de que estemos en esa constante comunión con el Eterno, en esa búsqueda de su voluntad, que apliquemos su instrucción. Así seremos como ese samaritano que regresó y dio honra al Creador y que fue reconocido por el Mesías porque vio su fe, vio su emuná verdadera que estaba viva, y así debe estar en nosotros como creyentes el día de hoy. Por otro lado, el Mesías habla sobre el reino, pues los fariseos le preguntaban cuándo viene el reino, que cómo sería, y él les dice que no dirían helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos ya estaba en medio de ellos. Y esto es otra cosa que si nosotros tenemos clara, no erraremos, no vamos a andar perdidos en este mundo o con esperanzas terrenales, sino que vamos a estar firmes en una esperanza celestial. Pues el Mesías sabemos que acercó el reino del Padre. No necesitamos un reino físico para que Él reine sobre nosotros. Cuando nos sometemos a la autoridad del Mesías, cuando obedecemos a sus palabras, ya le permitimos a Él ser el rey de nuestras vidas. Y ese es el reino, lo estamos viviendo, está aquí cuando dejamos esa antigua manera de vivir y respondemos con obediencia al Creador. No necesitamos un reino físico que dure 1000 años, sino que tenemos un reino ya en nuestras vidas y que esperamos también ir al reino del Padre de forma definitiva una vez que el Mesías regrese. Pues sabemos que la esperanza que tenemos son esas moradas que Yeshua fue a preparar, un lugar para nosotros, y que cuando regrese nos llevará ahí. No necesitamos nada más, pues en ese tiempo los israelitas esperaban un reino como el de David, con un Mesías reinante que derrotara al imperio romano, pero no iba a ser así. Y asimismo sabemos que esa creencia se ha trasladado hasta el día de hoy, que muchos creyentes sostienen esta postura de que el Mesías va a volver, de que va a reinar desde Jerusalén. Y estas son las enseñanzas que nos hacen tropezar, que nos desvían del camino correcto, porque quitan nuestra vista de las cosas de arriba y las ponen en cosas terrenales. Y es importante tener muy claro en quién creemos y qué esperanza tenemos. Cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia. Nada tiene que ver con este mundo que sabemos que va a ser destruido por fuego, porque está lleno de corrupción, de contaminación y de pecado. Y hablando de eso, el Mesías habla de que estamos viviendo como en los días de Noé, como en los días aquellos donde cada quien hacía lo que bien le parecía, donde había corrupción, pecado, y donde el Eterno ya no pudo más y le pesó haber hecho al hombre, pues ninguno de sus caminos era bueno, se desviaron por sendas torcidas. Y asimismo vemos que está ocurriendo hoy, y es una señal de que el regreso del Mesías está pronto. Y por tanto es importante el que estemos velando, el que estemos preparándonos, el que no nos apeguemos a las cosas vanas de este mundo, el que si tenemos responsabilidades, tareas, cosas por hacer, lo hagamos, pero todo como si fuera para el Mesías, sin arraigarnos a esta tierra, sin tener esa mente materialista o terrenal, sino una mente elevada en las cosas del reino. Es importante esto porque sabemos que este mundo va a pasar, de que ciertamente estamos viviendo como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, donde cada vez hay más corrupción, más desviación, más pecado en medio del mundo. Y son señales que nos exhortan a esto, a mantenernos en oración, a mantenernos en comunión con el Eterno, en ese estudio constante de las Escrituras,
consagrándonos en todos los aspectos de nuestra vida, para que en ese regreso del Mesías Él nos pueda tener por dignos como esos siervos fieles que hicieron lo que su Señor les pidió y que no escondieron tampoco su talento, sino que lo multiplicaron, que hicieron buenas obras, que siguieron trabajando para el reino, lo cual es importante. Y Él lo menciona aquí, que aunque vendrían esos días y todo esto pasaría, realmente Él iba a regresar, porque son señales de que estaba pronta su regreso, y de que así como el relámpago, que al resplandecer brilla de un extremo a otro del cielo, así sería cuando el Hijo del Hombre vendría. Y bueno, también habla, ya para terminar, sobre esta necesidad de orar siempre y no desmayar. No, esto lo habla en el capítulo 18, perdón, pero bueno, me pareció también bueno incluirlo, porque forma parte de estos aspectos que tienen que estar en nosotros para no tropezar, para no errar, para seguir confirmando nuestra emuná. Y habló sobre esa parábola del rey injusto, donde esa viuda fue delante de él a presentarle su causa, y aunque este rey no temía ni al Eterno ni a los hombres, por esa insistencia de la viuda, realmente le concedió esta oportunidad de, de ser redimida, de ser escuchada y de ayudarle, ¿no? Y él dice que cuanto más nuestro Padre Celestial, que es justo, nos hará justicia. Sabemos que el Eterno escucha nuestras oraciones, que escucha a sus hijos que claman a Él de día y de noche, y que pronto nos hará justicia. Y esto no quiere decir que el Padre va a conceder todos nuestros deseos y anhelos, porque ante todo debemos pedir las cosas conforme a su voluntad, y sabemos que eso es lo que tiene que primar, que Él haga su voluntad en nuestra vida para que nuestros planes vayan acorde a sus propósitos. Pero sabemos que el Eterno es justo, que permite que las cosas ayuden a nuestro bien, que va a proveernos de aquello que Él sabe que necesitamos, que va a ser un provecho para nuestra vida. Por tanto, la oración es un pilar fundamental que debe estar en todos los creyentes, esa comunión con nuestro Padre, sabiendo que Él nos escucha y que Él está atento a nuestras oraciones. Y también habla de que nos hará justicia, y esa justicia tiene que ver con el regreso del Mesías, porque cuando Él vuelva se va a manifestar esa justicia del Todopoderoso, donde nos va a dar esa recompensa si perseveramos, si nos aferramos a Él, si tenemos a la instrucción como guía para no errar y no amoldarnos a este mundo. Y bueno, eso es lo que a lo largo de este capítulo 17 y esta pequeña parte del 18 estuve reflexionando, y me pareció importante, porque siempre es un apoyo para nuestro peregrinar, para seguir reafirmando nuestra fe, esta importancia de seguir instruyéndonos por medio de la Torá y de las palabras del Mesías, de seguir aprendiendo, de seguir renovando nuestra mente para que no se amolde este mundo y para que no erremos, sino que podamos estar firmes, que podamos ser esos siervos fieles, que el Padre se agrada de ellos, que los tiene por dignos, para que podamos vivir agradeciéndole a Él con toda humildad, para que sigamos en su reino obedeciendo su voluntad, y para que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en el Mesías, que se entregó por completo y que luego el Eterno le dio su exaltación al levantarlo entre los muertos y llevarlo a su lado. Y es lo mismo que nosotros esperamos, que una vez que
muramos a nuestra antigua manera de vivir, que estemos en los caminos del Eterno, afirmados en Yeshua, y que llegue ese gran día del juicio, pues que el Eterno también nos dé esa exaltación como se la dio a su Hijo y podamos ser dignos de estar en su presencia. Esa es nuestra mayor esperanza y por lo cual nos debemos esforzar, seguir adelante en este peregrinar y no desmayar ni retroceder. Y bueno, eso sería todo, una pequeña reflexión de estos capítulos que les quería compartir. Espero les sea de bendición. Si gustan nos pueden regalar un like, compartirla y dejarnos en los comentarios sugerencias de temas que les gustaría que en próximos videos estemos abordando. Shalom y muchas bendiciones.